Bienvenidos a este ejemplo práctico que vamos a realizar sobre un MX5NA que hemos realizado un swap a motor de NB, en este caso es un 1.8 VVT, y vamos a utilizar una electrónica Motorsport Electronics con el software Mate, que es el que nos provee el fabricante, y en este caso es una EQ totalmente plug and play, lo que significa que el cableado es directamente conectable a la EQ en sí, no tenemos que modificar nada en el cableado, así que es algo bastante sencillo. Vamos a comenzar con nuestro paso número 1 de nuestro proceso, el cual implica la configuración base de la EQ, donde deberemos revisar ciertos parámetros. Vamos a comenzar primeramente con los parámetros básicos de configuración del motor. Vamos a utilizar el software Mate, que es el que nos provee el fabricante de esta EQ, y en primer lugar vamos a acceder al apartado de System y Engine Driver. Bueno, le tenemos aquí. Vamos a ver los parámetros base que tenemos y en primer lugar lo que tenemos que fijarnos es en el desplazamiento del motor, es decir, en el cubicaje. Como hemos indicado, este es un motor 1.8 y aquí tenemos el cubicaje indicado, 1839 centímetros cúbicos, así como el número de cilindros y si es un motor de 4 tiempos. En este caso, vuelvo a decir que como es una EQ plug and play, parte de esta configuración ya viene provista por el fabricante con el mapa base, con las configuraciones más importantes de lo que es en sí el tipo de motor. También es importante revisar el orden en el que se disparan los cilindros. En este caso lo tenemos aquí abajo, primero el número 1, luego el número 3, luego el número 4 y luego el número 2. Como vuelvo a decir, al ser una EQ plug and play, ya con un mapa base no tenemos que modificarlo, pero si estuviésemos haciendo otro tipo de vehículos es muy importante mantener el orden correcto de encendido de los cilindros. Una vez que tenemos bien ajustado el tema de los parámetros bases del motor, lo siguiente es revisar la configuración referente al sistema de inyección. En este caso vamos al menú Injection y Injection Driver, si es que lo encuentro. Perdón, no está aquí, está en Sistema. Aquí en Injection Driver. Y tenemos configurado que el sistema de entrega de combustible en este caso es completamente secuencial. Esto significa que se irán disparando los inyectores, en este caso tenemos 4 inyectores, uno por cilindro, de manera secuencial en el mismo orden en el que hemos configurado el disparo de los cilindros que hemos visto justo anteriormente. Lo que sí que es importante, que tenemos que ajustar aquí, es el tipo máximo de porcentaje que permitimos de trabajo del inyector. En este caso vemos que este valor no es correcto, no es 999%, sino que entiendo que han intentado poner 99% y se les ha escapado 9 más. Pero lo que sí que vamos a hacer es dejarlo en un 95% para dejar siempre un pequeño margen de trabajo a los inyectores y no acabar saturándolos. Otro punto muy importante es el siguiente que tenemos en nuestro aspecto, que es la capacidad de inyección. En este caso estamos utilizando los inyectores originales, que son de 265 centímetros cúbicos, por lo tanto tan solo tenemos que dejar este valor como viene de fábrica y nos será más que suficiente. Por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta la presión de combustible a la que van a trabajar los inyectores. En este caso, nuestro sistema es un sistema de tarado fijo, trabaja a 3,5 kg y lo dejaremos así, puesto que es la presión de trabajo a la que va a estar trabajando nuestro sistema. Sí que es verdad que en algunas EQs, o creo que en modelos de esta EQ que no son plug and play, sino que son de conexión, vamos a decir, universal, sí que se puede integrar un sensor de presión de gasolina y utilizar dicha información para mantenerla dentro de los cálculos que va a hacer la EQ a la hora de hacer la entrega de gasolina con el sistema de inyección. Pero en este caso, como digo, es un sistema de tarado fijo, así que no tenemos que variar absolutamente nada. Sí que es importante revisar la presión de referencia de los inyectores. Esto viene a indicar si los inyectores, el cubicaje que tienen los inyectores, se ha calculado en base a esa presión de referencia, puesto que muchos fabricantes indican que sus inyectores, por ejemplo, son de 1000 centímetros cúbicos, pero indican a qué presión de trabajo se tienen esa capacidad, ese volumen de entrega de combustible. En este caso sabemos correctamente que estos inyectores son capaces de entregar 265 centímetros cúbicos por minuto en un diferencial de presión de 350 kilopascales, por lo tanto tenemos que mantenerlos así. Por otro lado, tenemos debajo el tiempo que permite
permitimos que la bomba actúe cuando ponemos el contacto del vehículo para que cebe todo el sistema. En este caso tenemos 2 segundos, que suele ser más que suficiente para un sistema de este estilo con esta presión. Una vez que ya tenemos el sistema de inyección o el controlador de la inyección revisado y configurado, lo siguiente es revisar el controlador de encendido. Vamos a buscarlo, que también está en este menú. Ignition Driver. Y en este caso el sistema, este motor concretamente, utiliza un sistema de 2 bobinas con chispa perdida. Si tuviésemos un motor más moderno o incluso sistemas más avanzados, como son el encendido directo por cilindro, donde normalmente tenemos una bobina por cilindro o 2 bobinas por rotor en caso de que tuviésemos un motor rotativo, tendríamos que modificar este punto que tenemos aquí. Como vuelvo a insistir, como esta EQ es un modelo plug and play, no tiene esta opción integrada, puesto que no permite o no tiene los suficientes controladores de encendido para tener un sistema de encendido directo e individual por cilindro. En este caso, mantendremos en Wasted Spark, que es, como digo, chispa perdida, utilizando las 2 bobinas que utilizan cada bobina para 2 cilindros. Una vez revisado estos 3 aspectos más importantes, lo siguiente que tenemos que hacer en nuestro primer paso es revisar la configuración de los sensores más importantes. Vamos a verlos, están en la pestaña de Sensor Calibration. Lo que tenemos que centrarnos aquí es en ver los sensores más importantes que utiliza el motor, como pueden ser el sensor de temperatura de agua del motor, que lo tenemos aquí arriba, que está marcando actualmente 60 grados, porque hemos tenido antes trabajando un poco el motor. El sensor de temperatura de aire de admisión, que está marcando 24 grados, que es más o menos la temperatura ambiente que tenemos aquí. El sensor de presión atmosférica, presión manométrica, el sensor MAP, que vamos a utilizar para nuestros cálculos en la EQ, que está marcando 92 kilopascales. Algo normal cuando tenemos el motor parado y estamos a presión atmosférica. También es importante comprobar que en este caso el sensor de posición del pedal del acelerador nos marca correctamente cuando tenemos el pedal completamente soltado, como está ahora, o cuando lo presionamos por completo, como estoy haciendo ahora. Ya vemos que está marcando un 97%, que prácticamente es un 100%, y podemos darlo como válido. También como cuando lo llevamos a mitad, pues estamos en torno a un 50%. Es importante comprobar que este valor no tiene alteraciones raras cuando pisamos progresivamente el pedal, sino que a medida que lo pisamos progresivamente, el valor que vemos en la EQ también aumenta de manera progresiva. Esto significa que se está leyendo correctamente y que la EQ va a ser capaz de entender en cualquier momento en qué posición tenemos el pedal del acelerador para realizar ciertos cálculos. Otro valor que es importante que tenemos que revisar es el voltaje de la batería, especialmente cuando arranquemos el motor por primera vez, para asegurarnos que el alternador y el sistema general eléctrico está cargando correctamente. En este caso y en concreto de este vehículo no tenemos configurados ni instalados sensores adicionales como puedan ser presión de gasolina o temperatura de aceite. Con lo cual estos son los sensores más importantes. Pero sí que tenemos un sensor adicional que es una sonda de banda ancha. Esta sonda de banda ancha también hay que calibrarla y tenemos que asegurarnos en este apartado de aquí abajo que la calibración es correcta. En este caso estamos utilizando un controlador de sonda de banda ancha de tipo AIM UEGO y lo tenemos directamente conectado al reloj controlador. Este reloj controlador además proporciona una salida de 0 a 5 voltios que tenemos conectada a una entrada específica de nuestra EQ. Estos 0 a 5 voltios nos indican cuál va a ser la mezcla que vamos a estar registrando en el escape. De tal manera que tenemos que ir a las especificaciones del fabricante, en este caso AIM, que nos indica cuál es el escalado que utiliza él en el voltaje de esta salida para tenerlo de la misma manera referenciado en nuestra EQ. En este caso, AIM indica que cuando su salida son 0 voltios, está leyendo un valor de 10.0 de mezcla aire-combustible. Y cuando su salida son 5 voltios, está leyendo un valor de 20 en la mezcla de aire-combustible. Esto nos va a proporcionar una escala correcta cuando arranquemos el motor y veamos cómo trabaja la sonda de banda ancha, pero siempre tenemos que asegurarnos que el valor que estamos viendo en el reloj controlador coincide con el valor que estamos viendo en la EQ, puesto que puede haber pequeñas diferencias en el voltaje o en el offset de voltaje si no hemos elegido correctamente las masas tanto de la EQ como del controlador de la sonda de banda ancha. Este tipo de offsets a veces se puede corregir modificando un poco esta calibración.
El siguiente parámetro que deberíamos de revisar es el sensor de cigüeñal del sensor del cigüeñal y el sensor del árbol de levas. Esto lo podemos encontrar de nuevo en el apartado Engine Driver que veíamos anteriormente. Voy a ampliarlo un poquito. Podemos ver que donde tenemos la opción de Trigger Options, vemos que aparece preseleccionado el sensor de cigüeñal de tipo MX5NB, como es el caso que nos ocupa en este motor, que hemos dicho es un swap de motor de NB. Pero ya veis que aparece una lista de otro tipo de sensores, o mejor dicho, de coronas dentadas o platos fónicos, según lo llaméis, en función del tipo de motor que podamos tener instalado y que esta ECU tiene preconfigurados. Esto nos va a indicar la posición del cigüeñal, así como su ángulo, algo muy importante cuando tenemos que determinar las revoluciones a las que está trabajando el motor y el ángulo exacto en el que está el motor en un momento determinado. Por tanto, trabajaremos con el sensor MX5NB y en este caso, este sensor trabaja por ampliación de voltaje, es decir, cuando encuentra un diente, encuentra una subida de voltaje y ahí es donde él determinará qué está pasando de un diente a otro. De igual manera, tenemos también el tipo de rueda fónica o sensor o corona dentada que hay en el árbol de levas. De nuevo, volvemos a encontrar una lista con las coronas soportadas y en este caso volveremos a seleccionar el de MX5NB. También es de tipo activación por subida de tensión. Y lo que sí que tendremos que configurar un poco más adelante, como veremos en otro paso, es el Trigger Offset, que nos va a determinar realmente en qué punto se encuentra el encendido. Pero sí que es importante que seleccionemos bien los sensores de cigüeñal y de árbol de levas para que la ECU sea capaz de sincronizar estos dos estados y realmente saber en qué punto del motor tiene que generar un ciclo de admisión, un ciclo de explosión para abrir los inyectores o disparar las bujías o la chispa de las bujías en el momento correcto. Bueno, con este tipo de comprobaciones iniciales ya tenemos bastante claro que no hay nada extraño en cuanto a los valores que nos va a proporcionar los sensores que vamos a emplear para realizar el ajuste de nuestro motor, por lo cual podemos pasar al siguiente paso.